derecho. Voy a conversar con José de Chávez, usted lo conoce bastante bien, es un reconocido investigador de Cooperacción. Cooperacción tiene muchos años trabajando los temas relacionados con las industrias extractivas y su inevitable vínculo con algo todavía no bien encauzado ni encaminado, son los conflictos sociales que se derivan justamente de un Estado poco atento a las tensiones que se generan ahí donde se desarrollan estas actividades. Y cada año publican o hacen notar en su observatorio de conflictos mineros lo que más llama la atención y de no ser encaminado debidamente va a generar, por cierto, problemas mucho más graves todavía. Y vamos a hablar de lo que han identificado en el 34º informe o observatorio de conflictos mineros. El doctor de Chávez, qué gusto saludarlo, buenos días, muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Glancer. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. Al contrario, a usted por su tiempo. Doctor de Chávez, quisiera por favor que nos pueda contextualizar debidamente cuál es la actual situación de el impulso que viene, impulso entre comillas, que viene planteando el gobierno de cara a lo que ha dicho que es uno de sus principales objetivos, el crecimiento económico y la apuesta que le hace al sector minero. El actual ministro de Energía y Minas, también lo ha hecho el ministro del Ambiente, han ofrecido este último, por ejemplo, en el último Congreso Nacional de Minería y Desarrollo que se realizó en Trujillo, que el gobierno va a presentar una nueva regulación ambiental de cara a superar esas trabas que presenta el Estado para sacar adelante algunos proyectos mineros. Y eso ha ido casi de la mano del anuncio de que Tía María va a salir. Es un anuncio interno de la empresa México que saca adelante o quiere sacar adelante este proyecto, que ha dicho esto va de todas maneras. Cuéntenos eso, sitúenos cómo va eso y entremos a lo que ustedes advierten, esta regulación que están impulsando. No, sin duda, eso es, se han planteado varios temas claves que se abordan en el informe, este último informe del Observatorio de Conflictos Mineros. Se ha anunciado, y además lo ha dicho el propio ministro del Ambiente, que es bastante probable que el 28 de julio se esté aplicando, se esté anunciando, digamos, la implementación de un nuevo, lo que en el Perú hemos denominado como un nuevo paquetazo ambiental, ¿no? Digamos, hay una larga historia, desde el año 2013-2014, comenzaron a implementarse un conjunto de medidas para bajar estándares ambientales a través de decretos supremos, leyes, bajo la hipótesis y respondiendo a un discurso empresarial, a un diagnóstico empresarial, que el principal problema que tienen los proyectos mineros es el exceso de trámites, el exceso de permisos, ¿no? Lo que ellos denominan como la tramitología, la permisología. Y este discurso, digamos, no es nuevo. Y este discurso es el que se viene manteniendo, este es el mismo diagnóstico, ¿no? Se piensa que agilizando los procesos se van a lograr destrabar los proyectos de inversión como si ese fuese el elemento central. Y por eso vemos con preocupación que el gobierno haya asumido plenamente ese discurso y más bien esté anunciando un conjunto de medidas para seguir agilizando trámites, lo que en la práctica, en la realidad, significa bajar estándares sociales y por supuesto también bajar estándares ambientales. Glancer, esta es una fórmula que, como mencionaba, ya se ha aplicado y no ha dado resultados. Se aplicó. Claro, eso quería decir, si me permite que lo interrumpa, doctor de Chávez, eso quería preguntarle, ¿no? Porque usted está haciendo un límite temporal, 2012, 2013, han pasado 10, 11, 12 años, y no hemos visto un desarrollo minero que uno pueda decir satisfactorio en términos de lo que se planteaban los propios mineros, porque, claro, al no ir de la mano de una política que busque aproximar de mejor manera esto a las necesidades y proteger los derechos de la persona que vive alrededor, pues no han sido viables varios de ellos. Entonces, ¿de qué ha servido y por qué insistir tanto si es que por ahí ha quedado fehacientemente demostrado que no es la vía? Digamos, porque es la receta y es la exigencia, es el objetivo, digamos, programático del sector empresarial, y ese objetivo ha sido asumido plenamente por este gobierno, como también fue asumido por gobiernos anteriores, ¿no? Como tú bien subrayas, estamos hablando de un conjunto de decretos supremos que agilizaron, acortaron plazos,
que incluso sancionan a los funcionarios que no cumplen con esos plazos, y nada de eso ha funcionado porque se parte de un diagnóstico que desde un particular punto de vista es errado, es equivocado. Se piensa que los conflictos no tienen bases objetivas, que los conflictos son producto de manipulaciones, de posiciones, digamos, antiinversión, y no de una afectación clara de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y al agilizar trámites, ¿no? Lo que se está haciendo es agudizar una situación ya complicada y difícil, ¿no? Entonces, es una receta que no ha funcionado, pero se sigue insistiendo porque es la propuesta que viene del sector empresarial. Ellos quisieran vivir en el reino de la autorregulación, donde el Estado prácticamente deje, digamos, a la voluntad de las empresas que se hagan las cosas, sobre todo en los territorios de zona de influencias de la minería, ¿no? Y esto lo que va a traer y lo que ha traído es mayor conflictividad social, mayor afectación de derechos y mayor conflictividad social. Pero además, Glasser, hay otro tema que es fundamental. En la historia reciente de la minería, porque nos podríamos perder en la historia de la minería, es una actividad, digamos, muy presente en la historia republicana y es una actividad ancestral. Digamos, en la historia de la minería hemos tenido crecimientos muy importantes, muy significativos de la inversión minera. No hay que olvidarnos, Glasser, que el Perú duplicó la producción de cobre más o menos ahí por el año 2010, 2015, ¿no? En ese periodo, y se aplicó, se duplicó la producción de cobre y se incrementaron las inversiones con los mismos trámites, con los mismos permisos, con las mismas regulaciones. Es decir, no hay sustento, no hay fundamento para que se pueda sostener que de esa manera los flujos de inversión van a llegar a un país como el Perú, porque eso no ha ocurrido. Y más bien cuando el Perú ha dado saltos importantes en flujo de inversión y ha duplicado la producción, lo hizo con los estándares sociales y los estándares ambientales que hoy en día se quieren traer abajo. Claro, entonces termina siendo en la práctica un autoengaño, una autosatisfacción, pero virtual, no concreta. Pero ¿qué ha pasado con los decretos o el paquetazo ambiental previo, que yo recuerdo haberlo conversado más en un con usted, que se dio en esa época que usted menciona, hacia, digamos, el 2002 y en adelante se han dado varios, porque inclusive varios de ellos fueron llevados al Tribunal Constitucional porque claramente vulneran derechos fundamentales y por lo tanto sabía que hacer un control a ese nivel. ¿Cómo ha respondido la institucionalidad de nuestro país a los reclamos, sobre todo en las comunidades, de que esto ha impactado negativamente en su cotidianidad? Es decir, ¿cómo han respondido y hacia dónde apuntan las proyecciones de lo que quiere hacer este gobierno? Es decir, ¿qué cosa más quieren rebajar de lo que ya han rebajado? A ver, los riesgos son enormes. Incluso, Glasser, podríamos estar hablando de desaparición o precarización de instituciones claves. Hay un dato que nos preocupa. Por ejemplo, hasta ahora no se ha nombrado al presidente del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que fue una institución creada en el año 2012 y que lo que hizo esta institución es buscar que todos los estudios de impacto ambiental que cada ministerio aprobaba, siendo juez y parte, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas tenía una dirección, tiene todavía una Dirección General de Asuntos Ambientales, y esas direcciones aprobaban los estudios de impacto ambiental. El SENACE fue un intento de, digamos, de quitarle esa potestad a los ministerios productivos, a los ministerios sectoriales. El SENACE poco a poco fue ganando competencias, poco a poco fue asumiendo sectores, la evaluación de los estudios de impacto ambiental que las empresas presentan, y ya se ha escuchado, digamos, no de ahora, sino de tiempo atrás, la intención de fusionar organismos como el SENACE con otros organismos. El SENACE forma parte, es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, y en la actualidad no se ha nombrado a la máxima autoridad del SENACE, y lo que se está planteando y la preocupación que existe incluso entre los funcionarios del SENACE es que más bien la orientación y la tendencia sea o a desaparecer el SENACE funcionándolo con otras instituciones, o precarizarlo hasta un nivel que no pueda ejercer plenamente sus funciones. Entonces, esos son los riesgos. Precarizar aún más la institucionalidad ambiental, que costó mucho construir, que no es perfecta, pero formaba parte, digamos, de una orientación, una tendencia para que un país, digamos,
que aspira a ser un país de la OCDE tenga una institucionalidad ambiental seria, respetable, rigurosa. Ahora estamos en una tendencia más bien contraria, que busca debilitar las funciones de las autoridades ambientales, de las distintas organizaciones que forman parte de la autoridad ambiental en el país. Entonces es una tendencia clara: precarizar, acortarle plazos, exigirles que respondan a la evaluación de los estudios de impacto ambiental en plazos muy, pero muy cortos. Y repito, esa receta ya se aplicó, ya se respondió a esas exigencias, y esa receta no ha funcionado, porque evidentemente no es la vía correcta, no es la vía adecuada, y que además nos aleja cada vez más a la posibilidad de ser, por ejemplo, un país OCDE, ¿no? Ahora, sobre lo de la OECD, me da la impresión de que ya el gobierno ha, para usar un término coloquial, tirado la toalla después de que nos observaron la aprobación de una ley que claramente favorece la criminalidad organizada, y por lo tanto me parece que ahí ya no hay una contención que intuíamos había antes, ¿no? Es decir, van a tratar de hacer las cosas bien para llegar a la OECD. Parecería que ese ya no es el propósito, pero lo que quiero ir será porque hay una proyección de un deterioro y disminución de los estándares en materia medioambiental que llamaría, primero, digamos, con discurso dice que no, pero después abiertamente dice que va de todas maneras, y que el ministro del sector, el señor Rómulo Mucho, llama inclusive frustrados a los que se oponen al proyecto. Que llamaría, debe ser el aliento de saber que el gobierno va a ir del todo por el todo para rebajar lo que quieren este sector. Me temo que sí, ¿no? Me temo que sí, y además si toman esa decisión, yo creo que lo que va a ocurrir es una agudización de tensiones sociales en varias zonas del país, ¿no? Es curioso, has mencionado al actual ministro de Energía y Minas, ¿no? Que él insiste que los opositores no están en el Valle Tambo, los opositores están afuera. A ver, yo he visitado el Valle Tambo a mediados del mes de mayo, me queda claro, digamos, que la resistencia y la oposición al proyecto y la preocupación legítima se mantiene, pero lo que es evidente es que más bien los que están a favor del proyecto de Tía María, más bien son personas externas al Valle Tambo, es decir, es la situación inversa, ¿no? Porque claro, el señor Rómulo Mucho no forma parte de la población del Valle Tambo, los empresarios de Sauder tampoco, los medios de comunicación que opinan a favor y respaldan el proyecto tampoco. Es decir, más bien la tendencia que busca sacar adelante un proyecto tan cuestionado como Tía María, que además son tres gobiernos distintos que han intentado sacar adelante el proyecto y han fracasado. Más bien ellos son los que miran el escenario desde fuera y tratan de imponer el proyecto de una manera autoritaria, creo, y vertical, y creo que es un tremendo error, que además le hace un flaco favor al sector minero, ¿no? Así es. Porque, digamos, una situación de imposición de un proyecto que evidentemente va a generar mucha tensión social, mucha conflictividad social, afecta, digamos, a todo el escenario del país y sobre todo también del sur andino, que es una zona clave, con una presencia y una participación importante en la producción de cobre, ¿no? En el país. Pero hay otro tema que has mencionado y que quiero subrayarlo porque forma parte de una de las ideas fuerza que estamos manejando en este informe del Observatorio de Conflictos Mineros, ¿no? A ver, nosotros partimos de la idea que el escenario de conflictividad social en el Perú ha cambiado, ¿no? Ya no estamos viviendo el mismo escenario de hace 4, 5 o 10 años. Estamos en un escenario completamente distinto, con elementos que no es que no existían antes, pero no tienen hoy en día el nivel de influencia que no tenían antes, el nivel de influencia que hoy en día tienen, ¿no? Y me refiero a la presencia cada vez más importante de la minería informal y de la minería abiertamente ilegal, que hoy en día, digamos, ha crecido, se ha expandido, está presente prácticamente en casi todos los departamentos del país, salvo 3 o 4 excepciones. Está presente en la Amazonía, está presente en zonas altoandinas, en valles trasandinos, en zonas de costa. Antes, históricamente, la minería informal y la abiertamente ilegal era minería aurífera. Hoy en día no solamente es minería aurífera, es minería también de cobre, es minería no metálica.
Es una actividad que antes no compartía territorios con la gran minería, con la minería formal. Hoy en día comparte territorios y además disputan territorios. Y es una actividad que ha crecido enormemente en poder económico, porque han gozado, digamos, de precios muy altos, están gozando de precios muy altos, pero también es una actividad que evidentemente ha crecido en influencia política, no solamente en los territorios, no solamente tienen alcaldes provinciales, distritales, gobernadores regionales, sino evidentemente también tienen una clara influencia política en escenarios nacionales, como es el caso del Congreso de la República, para ya no hablar de repente de algunas influencias en el Poder Ejecutivo, ¿no? Ese es un elemento que hoy en día tiene un peso enorme para entender los escenarios de conflictividad social, ¿no? Y ese es un elemento que también lo estamos subrayando como una tendencia que es sumamente preocupante, porque hay una particularidad al hacer en este tipo de minería, que a diferencia de la gran minería y la mediana minería, que no son actividades intensivas en el uso de mano de obra, bueno, la pequeña minería, la minería informal, la minería abiertamente ilegal, sí es una actividad intensiva en el uso de mano de obra, y se calcula que en el Perú estamos hablando de más o menos 450.000 personas que se dedican a esta actividad, mientras que en la minería formal son 220.000, ¿no? Entonces, este es un tema que está fuertemente presente en el análisis y lo vemos como un elemento que está marcando la pauta en muchos territorios en el país. Claro, porque a veces se tiende a creer, doctor de Chávez, que las discusiones o lo que aprueban en el Congreso no tiene sino impacto en sectores muy cercanos a los que están en el Congreso, pero esto cuando se materializa ya en un territorio en específico, realmente lo que ha significado y significa es el aliento a la criminalidad organizada y en particular a la minería ilegal. La ley antiforestal nos beneficia. Esto de que se mantenga el padrón para inscribir camino a la formalidad los ilegales es en realidad una coartada para seguir actividades claramente ilegales, como usted bien ha dicho, y la posibilidad de que alguien tan vinculado a la minería ilegal pueda terminar siendo presidente del Congreso, en lo que se ha alertado, por ejemplo, con el anuncio de que puede ser el señor Salguana presidente del Congreso de la República, que tiene investigaciones por sus vínculos, está relacionado con sectores que en Madre de Dios están vinculados a este sector. Eso me parece que es un asunto también importante. Entonces, voy a tratar de condensar hasta ahora algunas de las cosas que me parecen son importantes, lo que ustedes identifican, ¿está ya en marcha o se viene? Por un lado, toda esta lógica de reducir trabas, entre comillas, por supuesto, juntando instituciones, buscando tener, digamos, licencias automáticas que vayan saliendo sin mayor control y en la práctica disminuyendo al mínimo, si no desapareciendo, la participación ciudadana en el proceso, porque de eso se trata también, porque si la gente no está de acuerdo, lo que significa es que hay una traba ahí, que hay que superarla de esta manera, y con lo que se ha hecho en la minería ilegal, el asunto es atroz, más atroz todavía. ¿Qué cosa más habría que decir de lo que se viene y qué cosa esto puede producir en adelante? Bueno, yo creo que lo que va a producir es una agudización de conflictividad social en varios territorios, ¿no? Me parece que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Si uno ve, por ejemplo, los informes de la Defensoría del Pueblo, el país está estabilizado más o menos en 200, un poquito más de conflictos en cada reporte mensual, ¿no? Muchos de esos conflictos son activos, muchos de esos conflictos además generan situaciones de entrampamiento que se materializan en respuestas autoritarias, represivas, criminalización de la protesta. Entonces, esa tendencia yo creo que se va a mantener y se va a agudizar si estas propuestas de cambios, de ajustes, de reducciones, de debilitar aún más la institucionalidad ambiental se mantiene como orientación central. Y aparentemente esa es la apuesta del gobierno, ¿no? Tenemos un Estado, digamos, que no tiene ninguna capacidad y creo que tampoco hay voluntad política para enfrentar este crecimiento y esta expansión de estas actividades ilegales, ilícitas, que además tienen cifras dramáticas en Latvia, ¿no? Solamente desde la pandemia hasta ahora han sido asesinados más o menos 17 defensores ambientales, principalmente líderes indígenas de la Amazonía, que se enfrentaban a diferentes actividades ilegales, narcotráfico, tala,
o minería ilegal, ¿no? Y esa creo que también es una situación que deberíamos visibilizar y frente a la cual, digamos, el Estado no tiene ninguna capacidad de respuesta. Hay poblaciones, Glatzer, que están resistiendo, que están buscando defender sus territorios frente a este avance de la minería informal y ilegal, y el Estado no tiene ninguna capacidad de reacción y de respaldo a esas poblaciones. Esto está ocurriendo en Amazonas, con las poblaciones aguajú, con los guapís, está ocurriendo en el norte de Cajamarca y en varias otras zonas en el país, pero son esfuerzos que no tienen ningún tipo de respaldo de parte del Estado, ¿no? Respaldo que además permanentemente es solicitado por parte de estas poblaciones. Entonces, esta tendencia sin duda se va a consolidar porque además muchas organizaciones políticas están viendo, digamos, en este sector un bolsón interesante, importante. Ya en anteriores procesos electorales han habido organizaciones políticas que han buscado acuerdos con estas organizaciones de mineros informales, que hoy en día es una base social que, repito, representa más o menos a 400.000 personas. No están totalmente organizadas, hay varias federaciones, pero como que se repite, no digo que exactamente, pero tiene algunas similitudes con lo que fue el movimiento de cooperativistas mineros en Bolivia, ¿no? Como base social, base de apoyo político. Entonces, esa es una tendencia que hay que mirar con preocupación, porque ya no solamente tienen una presencia y una influencia política, que van a buscar seguramente consolidarla en los próximos procesos electorales, ¿no? Entonces, todas estas tendencias creo que hay que mirarlas con preocupación, hay que visibilizarlas y hay que buscar cómo generamos condiciones para que haya una reacción frente a estas orientaciones. Doctor de Chávez, para terminar quisiera ponerle casos muy concretos para que de esa perspectiva que usted nos ha planteado nos pueda dar algunas señales de hacia dónde están yendo la salida o no salida a los siguientes casos, ¿no? Uno es el caso de Tía María, por supuesto, qué cosa es lo que va a pasar ahí. El caso Patás, que expresa también un asunto que me parece de talla mayor, porque es la minería ilegal atacando a la minería formal en un contexto de alta criminalidad al norte de nuestro país, en la región La Libertad. Y el otro caso, el caso de Las Bambas, donde hemos visto, hoy mismo nuestro corresponsal de la zona nos ha informado, de esta represión brutal ejerciendo algo que nosotros hemos hace tiempo señalado como inclusive inconstitucional. Es una policía pagada por la empresa que reprime de manera desproporcionada a las personas que disienten con la manera como el proyecto está saliendo adelante. Esos tres casos, Patás, Tía María, Las Bambas, ¿qué rumbo van a coger a propósito de lo que nos ha mencionado esta mañana? A ver, son tres casos emblemáticos que muestran además, representan la complejidad de la conflictividad social vinculada a la minería hoy en día, ¿no? Tenemos Tía María como un caso típico de resistencia y de rechazo al proyecto minero. Estaríamos, digamos, si el gobierno y la propia empresa insisten en sacar adelante, estaríamos en el cuarto intento láser desde el 2011 a la fecha, y yo no tengo ninguna duda, digamos, es una película repetida, que la población va a seguir oponiéndose a esta posibilidad de que el proyecto minero se instale e inicie el proceso de construcción. Y ahí, digamos, el gran dilema es si el gobierno apuesta por imponer ese proyecto a la fuerza, de manera vertical, autoritaria. Repito, yo creo que desde un punto de vista estratégico, si yo fuese empresario minero, yo estaría preocupado por una posibilidad de esa naturaleza, ¿no? Habrá que ver qué ocurre, pero estamos hablando de un conflicto típico de resistencia y rechazo como ha habido anteriormente, Tambo Grande, Cerro Quilis, Conga y algunos otros, ¿no? El caso de Patás creo que es la expresión máxima, digamos, de una situación tremendamente preocupante. Pero Patás además va a ser solamente 2 o 3 pie de páginas, ¿no? Patás es un caso que en los últimos 25 años hemos visto que la gran minería, porque no hay que olvidarnos que hoy en día La Libertad es el principal productor de oro, es el principal departamento productor de oro en el país, ha desplazado a Cajamarca después de hace un tiempo. En esta provincia de La Libertad, la gran minería
la minería formal convivía y coexistía con la pequeña minería, con la minería informal, con la minería artesanal, ¿no? E incluso voceros de la empresa Poderosa han comentado que tenían convenios, hasta 300 convenios firmados. Pero claro, el crecimiento y la explosión de este tipo de minería ya no son 300, ahora son 3.000, 4.000, 5.000, voló, digamos, hizo volar la posibilidad de lograr acuerdos y convenios, y cada vez ha habido una mayor presión y hay una situación de tensión enorme, ¿no? Ahí no hay ninguna capacidad de respuesta de parte del Estado, siempre el Estado opta por ponerse casi como un espectador, de vez en cuando entra, declara estados de emergencia que no sirven absolutamente para nada, hay un desplazamiento policial, hasta militar, pero claramente no hay ninguna perspectiva de implementación de una estrategia distinta, diferente, ¿no? Entonces, Patás creo que es una situación sumamente compleja. Y las Bambas, que es un conflicto, digamos, de convivencia, digamos, ahí nunca la población estuvo en contra de la minería, es una convivencia que se ha vuelto cada vez más complicada y más compleja, ¿no? Porque ya no es una convivencia que se soluciona vía mesas de diálogo, porque la población quiere algún beneficio económico, la población tenga alguna preocupación ambiental que sin duda también forma parte de la agenda. Es una zona complicada de convivencia porque es una zona donde las comunidades también están haciendo minería, ¿no? Ellos dicen, nosotros hemos hecho minería de manera ancestral y queremos seguir haciéndola. Y en la zona donde se ha producido esta situación de conflicto, es una zona donde la comunidad históricamente ha hecho minería, y es la zona donde se tiene que construir el segundo tajo de este proyecto de las Bambas, el tajo de Chalcobamba. Entonces ahí está ocurriendo esta tensión y hasta el momento, digamos, no hay una capacidad de buscar y lograr un acuerdo para que finalmente esta situación se pueda resolver y que la empresa minera formal pueda desarrollar su segundo tajo y los mineros de las comunidades puedan seguir desarrollando su actividad. Entonces, las Bambas para mí, Glaser, es un ejemplo de que en los escenarios de convivencia, donde la gente, digamos, no se ha opuesto a que haya minería, hoy en día entra esta variable de pequeña minería, de minería comunal, de minería artesanal, de minería informal, que muchas veces es comunitaria, pero en algunos casos no solamente es comunitaria, y que aparece, digamos, como un elemento, no digo totalmente nuevo, pero por su dimensión, por la dimensión que ha cobrado, que complejiza esta situación. Y esta situación no va a terminar de un día para otro, entonces por lo tanto hay que colocarla, hay que visibilizarla en el escenario futuro, porque hay que buscar, hay que tratar de encontrar soluciones y no tratar de simplemente patear para adelante los problemas, como ha sido, yo creo, centralmente la estrategia del Estado peruano para enfrentar la conflictividad social frente a la minería. Sí, pues, doctor José Chávez, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Mañana va a hacerse público este informe, así que quienes estén interesados en adentrarse en detalles, que una conversación, por supuesto, de este tipo no logra ser tan abarcadora, pueden, ahí están los medios de cooperación para que ustedes puedan enterarse, pero en todo caso el evento va a ser el día de mañana a las 9 de la mañana en el Hotel Meliá, en la avenida Salaverry, ¿no es cierto? Va a hacerse la presentación pública de estos resultados de este informe que ustedes están presentando sobre conflictos sociales. Muchísimas gracias, doctor de Chávez, por haber conversado con nosotros. Muy amable, y gracias por el trabajo que están haciendo. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. Siempre un gusto José conversar. Chávez ha conversado con nosotros y él, como ustedes saben, hace parte de Cooperación, una importantísima institución que trabaja estos temas tan importantes en nuestro país. Y miren ustedes qué movimientos están generando alrededor en estos tiempos. Ya regresamos En No hay derecho.